Muy bien, son algunos de los temas, ¿no?, que han pasado durante esta semana, que se han tratado. Estamos con comunicación Ujú. telefónica con voces de protagonistas, Eduardo. Así es, Caro. Sin duda lo que ha sido la noticia de la semana, muy gentilmente, a esta hora de la mañana, muy temprano, nos está recibiendo, nos está atendiendo el diputado nacional, el doctor Pablo Scheglin. Diputado, Voces de protagonistas en Sábados en Sintonía. muy bien. Ahí, como les decía, no voces de protagonistas, le agradecemos su tiempo para el aire de la Tucumana. Eduardo, Carolina y Luis los saludan. Muy buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo están? El Com- gusto de escucharlos. Muy amable. Doctor, ha sido una semana muy candente, ¿no? En el Congreso, sobre todo en diputados. Consultarle directamente a usted, no ir a la fuente. ¿Por qué ha votado en contra? ¿En contra de qué ha votado y a favor de qué modelo de país lo hizo? Yo voté en contra de una ley que a mi manera, de dos leyes en realidad, a mi manera de ver, no le dan beneficios a la Argentina, a los argentinos, mucho menos a los tucumanos y a las tucumanas, ¿no? Una ley que le da a este presidente, le delega facultades para poder legislar, cuando sabemos que es un presidente que, entre otras cosas, hizo el decreto de necesidad de urgencia, que es una manera de legislar 70, que es el que permite que hoy los precios en la Argentina de los combustibles, de los alimentos, de los medicamentos, de las prepagas, etcétera, no tengan tope. Es un presidente con capacidad para legislar y que vemos cómo está de alguna manera cerrando organismos nacionales y echando gente a la calle, ¿no? Y que a mi manera de ver tampoco en el tema económico está encontrándole una solución, porque lo que vemos como positivo desde lo macroeconómico, por decir así, la disminución de la inflación o el aumento en el superávit fiscal, digamos, se hace a expensa de lo que no se le está pagando a los jubilados, de lo que no se le está pagando a Camesa, que es la luz eléctrica, de lo que no se está pagando a las provincias a través del Fondo de Incentivo Docente o a través de la obra pública que la Nación hacía habitualmente. O sea, El tenemos costo un social es gobierno muy nacional alto. que ha decidido cerrar su actividad y con ese sentido, bueno, ha conseguido superávit fiscal. Así es. Pero la verdad que es un superávit fiscal que no es sustentable en el tiempo. Tampoco estoy de acuerdo con la privatización de aerolíneas argentinas, tampoco estoy de acuerdo con privatizar a las centrales nucleares de la Argentina. Todo eso está en esta ley, digamos, y esto es lo que la gente que votó a favor de esto, votó a favor de una reforma laboral que a mi manera de ver en este momento de la Argentina va a generar más desempleo y no mejores condiciones para los trabajadores, ni mucho menos posibilidades para que el empleador, porque en la Argentina el empleador, tanto el empleador de las grandes empresas como el de la pyme, emplea o desemplea gente en base a qué actividad económica tiene. Y digamos, el motor más fuerte que tiene la actividad económica en la Argentina es el consumo, y el consumo se ha desmoronado en la Argentina en estos últimos meses desde que asumió el gobierno de Javier Milei, con lo cual en un proceso de caída de consumo, de pérdida de actividad, de disminución de la actividad fabril, etcétera, estas normas de flexibilización laboral van a llevar a más desempleo en la Argentina, indudablemente. Así es. Doctor, Así que bueno, le hago un punto ahí en esto que usted me decía, me ha quedado sonando. ¿Cree que quienes han votado a favor, ¿no?, de la ley base en diputado se han olvidado de la conciencia social? no sé, cada uno tendrá el motivo y habrá que preguntarle. Yo quiero aclarar que, digamos, a mi manera de ver, por lo menos, no es una ley y tampoco la parte fiscal que vaya a generar más recursos reales a las provincias, porque cuando vos tenés una ley que vuelve a poner el impuesto a las ganancias y vos decís, bueno, ese impuesto se coparticipa y por lo tanto van a ser más recursos para las provincias, la oficina de presupuesto del Congreso hizo un cálculo de cuánto iba a llegar a las provincias en base a este nuevo cálculo, digamos, de impuesto a las ganancias, y recordar que también ha habido una modificación importante en otro impuesto, que es el de ingresos personales, por el cual la gente que más tiene en la Argentina va a pagar menos impuestos, entonces, sobre todo si lo tienen fuera del país. Entonces, esta combinación de ganancias y bienes personales
termina con un resultado neutro para las provincias. O sea, no va a haber mayor ingreso a las provincias. Y tampoco es claro en el proyecto que se votó qué va a pasar con el impuesto que se les cobra a los que blanquean capitales. Ustedes vieron que hay un blanqueo también. Sí. Aquellas personas que deciden blanquear y por arriba de $100.000 recién empiezan a pagar un pequeño impuesto al país. Con ese impuesto no está claro cómo se va a coparticipar. Entonces, bueno, son todos temas que a mi manera de ver, no le hacen bien al país. Yo aparte creo que este proceso económico no va a ser exitoso. Diputado, buenos días. Que la obligación nuestra es marcar ese rumbo. Buenos días, diputado. Porque, Carolina Jiménez Sabaté lo saluda. Algo que también, ¿no? No sé si se ha dejado un poquito de lado, si preocupa el artículo de delegar las facultades al presidente de la Nación, si al momento de votar han minimizado, ¿no?, ese artículo los diputados. Mira, casi todos los presidentes en los primeros años de su gestión en la Argentina históricamente han pedido emergencias en algunas materias y facultades delegadas legislativas para esas materias, ¿no? Es un tema que lo han hecho todos, prácticamente todos los presidentes. Con lo cual, uno podría decir, y se dijo en el Congreso, ¿por qué no darle también a este presidente esas facultades? Bueno, acá el tema es justamente que hay dos aspectos que a mi manera de ver hacían imposible dárselas. Primero, la forma que este presidente viene gobernando, que ya hizo el DNU, como te digo, varios DNU, pero el 70 sobre todo, que es tremendamente anticonstitucional. Entonces llegó a un presidente con estos antecedentes, le delega facultades legislativas y vamos a estar enfrente de una situación de ausencia del Congreso en la opinión de lo que se puede hacer, porque él va a poder hacer directamente decretos por facultades delegadas de todas estas materias. Con lo cual, a partir de que esto, si se sanciona en Senado, ¿no?, sale, vamos a tener un Congreso que va a trabajar muy poco en el país, porque de verdad es que él va a poder hacer todas las leyes que quiera directamente de la Casa Rosada. Y la pregunta es si está en condiciones de hacerlo, ¿no? Y si el rumbo del país que él propone es el de la ley, porque si uno piensa en la ley original que él mandó, la ley base original, la que llegó inicialmente, que teóricamente es lo que él pensaba o quería hacer, su gobierno quería hacer, en esa ley tenemos no solamente la privatización de Aerolíneas Argentinas, la microeléctrica y Belgrano Carga, que es lo que se va a privatizar ahora, sino que tenés que incluir ahí el Banco Nación Argentina, tenés que incluir ahí YPF, o sea, tenés que incluir ahí las modificaciones al Código Civil y Penal que proponía, tenés que incluir, por ejemplo, la posibilidad de importar azúcar, tenés que incluir la posibilidad de que el bioetanol se venda a precios de importación, tenés que incluir las retenciones a los productos regionales, tenés que incluir el aumento de o sea, la ley original, la que ellos querían sacar, que salió una ley mucho más soft, por supuesto, pero la ley original muestra cuáles son sus ideas en estos rubros. Entonces, si vos le das facultades delegadas para que a partir de ahora él no necesite pasar por el Congreso, nadie te dice que no venga de vuelta con todo ese paquete de leyes. Así es. Doctor, en el camino son meses muy intensos, ¿no?, para la gente, también para la política en el país. Lo que es la bancada de diputados de la provincia se ha dividido en dos bloques. ¿Cree que esa división va a ser tajante hasta finalizar el mandato de Javier Milei o puede primar el consenso dentro de la bancada de diputados de Tucumán? No, a ver, los gobernadores están intentando sobrevivir y sostener la actividad de sus provincias de la mejor manera que ellos creen que tienen, digamos, ¿no? Bueno, Osvaldo pensó que este es el camino, yo creo que no, pero bueno, son maneras distintas de proteger a Tucumán. A mi manera de ver, no es un gobierno confiable, no es un gobierno con el cual uno pueda generar pactos, digamos, de gobernabilidad, es un gobierno que viene haciendo caer la actividad de una manera tremenda, mucha gente lo está sufriendo. A mi manera de ver, los tucumanos que nos votaron a nosotros, nos votaron justamente para enfrentarnos a estas medidas, pero bueno, hay también otras maneras de verlo, digamos, ¿no? De decir, bueno, lo que necesitamos para pagar los sueldos a la gente del Estado provincial es esto,
Mientras tanto, la actividad pública y privada de la provincia se desmorona. Yo creo que nos votaron para otra cosa. Y bueno, eso me parece que por ahora, mientras... vamos a ver cómo siguen. Yo creo que la actividad económica va a seguir lamentablemente en caída, y si esto es así, me parece que en algún momento podremos ponernos de acuerdo en cuáles son las mejores medidas para Tucumán y seguir trabajando en conjunto. Bien, diputado, le quería consultar el tema de las prepagas, ¿no?, que están vigentes en lo que es el DNU. Bueno, ¿cuál es su posición? Hubo también muchos conflictos a nivel nacional por este tema. ¿Cuál es su postura, diputado? Bueno, el DNU 70 lo que hizo fue liberar totalmente el precio de las prepagas, el valor de la cuota, digamos, y eso ha hecho que una escalada tremenda de precios, conjuntamente con la enorme devaluación que este gobierno hizo al comienzo de su gestión, y bueno, eso generó que muchísima gente no pueda pagar más la cuota, ¿no? Y en la Argentina es diferente la proporción de gente que tiene prepagas. En Tucumán es cerca del 4%, pero acá en la ciudad de Buenos Aires es cerca del 50%, y bueno, hay provincias con más o menos proporción. En promedio del país, el 16% de los argentinos tienen una prepaga. Bien. Entonces, este aumento de prepagas se hizo de tal manera que, claro, como empezó a impactar en el tema inflacionario y empezó a impactar también en parte de quienes votan a este gobierno y a enojarlos, el ministro Caputo, contra toda idea libertaria, empezó a decirles que tenían que retrotraer los valores. Entonces les mandó un juicio, una demanda para que retrotraigan los valores porque se dijo que se habían se habían puesto de acuerdo en el valor que habían aumentado. Esto generó que la justicia fallara en este sentido, y hoy ya empiezan a tener problemas los prestadores, o sea, los sanatorios que atienden a pacientes con prepagas, porque les están bajando los valores. Terminaremos bajándole otra vez el valor a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a la gente que trabaja en salud, en un sistema de salud muy complejo que es el argentino, y que estas cosas, estas idas y vueltas, le hacen pésimo, digamos, porque vamos a sumarle ahora que a los médicos le van a cobrar ganancias por las guardias, le van a cobrar ganancias por las horas extras, con lo cual vamos a tener un enorme problema en el sistema de salud privado de la Argentina y público también. Claro. Bien. Doctor, ya para ir finalizando, ¿no?, quería consultarle dos últimos aspectos. ¿Cómo, sin hacer futurología, por supuesto, ¿no?, cómo cree que votará senadores, ¿no?, los senadores de la provincia? Y también me interesa mucho su mensaje a ese electorado de Unión por la Patria que les ha permitido, ¿no?, llegar a las bancas, tanto en diputados, en su caso, ¿no? Yo creo que Juan Mansur y Sandra Mendoza van a votar como votaron el DNU. O sea, van a votar en contra de las leyes estas. Bien. En general, por lo menos. Y después, en los temas particulares, hay temas. Por ejemplo, yo voté inclusive a favor del tema de la inclusión del impuesto al tabaco, que inclusive el bloque Independencia votó en contra, pero son 16 millones de dólares para la provincia, fondo tabacalero. O sea, hay que tener la flexibilidad suficiente para ver cuáles son las cosas que nos hacen bien y cuáles son las que no. Yo creo que Mansur y Sandra Mendoza en general van a votar en contra, así lo hicieron con el DNU, me parece que van a votar en ese sentido. Y bueno, Beatriz Ávila, no tengo duda, forma parte de este grupo político, votar a favor. Me parece que esa va a ser la votación tucumana del Senado. El Senado yo creo que tiene 33 votos en contra, claro. Y bueno, habrá que ver si necesita 4 más para rechazar la ley, y veremos qué pasa con esos 4 más. ¿Y a la gente qué se le dice en este contexto tan particular? No, yo creo que la gente le está pasando muy mal cuando cada vez que toda la semana se aumenta el combustible, toda la semana la inflación que dicen que está bajando, digamos, sigue aumentando las cosas en los súper, y los salarios han quedado muy atrasados con respecto a los precios, porque el tema no es solamente la inflación, es la relación entre lo que a uno le ingresa y los precios. Si la inflación aumenta más lentamente, pero los salarios igual se han quedado muy atrasados, la capacidad de consumo se va muy abajo, la gente empieza a limitarse, la gente no puede, y bueno, y los que tienen algún pequeño negocio, algún pequeño almacén, alguna pequeña pyme en Tucumán, saben perfectamente lo que están sufriendo esta etapa. ¿Qué es lo que va a hacer que esto se reactive?
No hay ninguna política en ese sentido, no hay ninguna política en esta ley que vaya a aumentar el consumo. Esperar que lleguen inversiones de más de 200 millones de dólares a la Argentina es esperar los brotes verdes. Y la verdad que si el superávit fiscal existe o no, si el presidente le paga o no a la luz que consume o no a la empresa que produce la energía en la Argentina, no le cambia la vida a los tucumanos. Entonces lo que hay que decirle a los tucumanos es que nosotros vamos a seguir protegiéndolos por las cosas que nos votaron. A mí me votaron para defender la salud pública, para defender la educación pública, para defender la ciencia, el CONICET, para defender a los trabajadores, a los derechos laborales. Fue claro el mensaje. Yo los invito a revisar los discursos de campaña durante la campaña. Eran estos los temas que planteábamos a la ciudadanía. Bueno, hoy estamos cumpliendo con la ciudadanía esa, la que nos votó a nosotros. Y a esa vamos a seguir defendiendo. Doctor Pablo Schegling, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy gentil. Gracias a ustedes. Que tenga muy buenos días. De esta forma pasaba el diputado nacional Pablo Schegling en Voces de Protagonistas. Sin duda ha dejado múltiples declaraciones, un análisis profundo, Caro, de lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Diputados. Varios titulares, diríamos. Totalmente, ahí, ¿no? Muchos. Hubo uno muy específico, que lo escuché detenidamente, ¿no? Con respecto al voto, cómo van a votar, ¿no? Los senadores nacionales que representan a nuestra provincia. Contundente, creo que esa parte nos ha dejado múltiples títulos y también algo que muchas veces se solapa, no se dice, el contrato electoral, ¿no? Los representantes legislativos que han llegado por una plataforma política, por un partido. Agradecemos al doctor Pablo Schegling por su tiempo. Bueno, continuamos en Sábados en Sintonía, 381-476-0390. Nuestra vía de comunicación también, nos seguís por streaming, ¿no?